desde este momento, ¿ya? Bueno, el tema que nosotros vamos a revisar este día es el titular. Listo. El objetivo de esta semana, los que ya pudieron revisarla esta, es el conocimiento previo y la importancia de marcar un buen titular. ¿Qué es el titular? Ustedes ya expusieron, revisamos, observé, les hice algunas preguntas y ya está calificado. La titulación es una de las partes más importantes de la redacción periodística. Puede ser hasta la más importante. Un buen titular puede hacer que el lector se interese por el contenido del texto o pase de largo y siga buscando información que capture su interés. No por nada, lo que decía, me parece que alguien ya tenía este texto. Petra María Escanela lo ha llamado la puerta de la noticia. Pregunta de examen. Y afirma que porque él decide el lector seguir leyendo o no el periódico. Lo que les decía es, nosotros con el titular enganchamos o no enganchamos a las personas que desean revisar. Nosotros vemos quién decidimos a qué público es que queremos nosotros atraer, ya dependiendo del tipo de periódico que nos manejamos. Ya. La importancia de un buen título es tal que en muchas ocasiones la función de titulación le es encomendada al editor de la sección. Por lo general, en periódicos grandes, las personas que tienen más experiencia o los que son editores ya, se puede decir los jefes, en este caso, son los que revisan los titulares y ellos hacen los cambios necesarios que se desee para que pueda salir la publicación. Generalmente, como dice aquí en el texto, es una persona que tiene ya un olfato periodístico agudo, alguna persona con bastante experiencia. No todos pueden hacer esto, parece que todos pudiéramos titular, pero no es así. Ellos ya son experimentados en ese sentido. Sin embargo, no dejan de presentarse casos en los que la titulación que realiza el editor, especialmente en los géneros no informativos, tiene poca correspondencia con aquello que el periodista que escribió el texto quiso transmitir. De ahí el interés por lograr notas periodísticas que escribe. En esta clase se explica la estructura del titular que vamos a ver, se definen los tipos más característicos de la titulación y se dan algunas pautas para aceptar en su redacción. Vamos a ver el titular y su estructura. Aunque no existe una definición única de lo que es el titular, la mayor parte de los autores están de acuerdo al afirmar que cumple dos funciones: anticipar datos sobre la información que contiene el texto e incitar a su lectura. Ambas funciones están estrechamente relacionadas y son inseparables, aunque en ocasiones predomina una sobre la otra. Nosotros todos creo que conocemos el diario Extra, los títulos que publica el diario Extra, nos debemos de dar cuenta de que es un diario que atrae, me parece que es el diario más vendido todavía aquí en el Ecuador. Algún tiempo estuvo en boga los periódicos, era lo más vendido y todo, pero ahora con la nueva era digital, esto ha cambiado. Ahora ya muchos ya ni siquiera compran el periódico, ya no se imprimen muchos periódicos, son pocos los que leen de esa manera. O ustedes les van a ver a los viejitos cogiendo el periódico, leyendo, yo que sé, en una banca sentada. Ahora nosotros tenemos a la mano los periódicos digitales. Lo mismo que publican en los periódicos impresos, se publica en los periódicos digitales. Y ahora la información está a nuestro lado. O sea, si nosotros queremos verificar algo, nos viene situación de un periódico, cogemos, verificamos el periódico digital y cumplimos con eso. Preguntas y dudas hasta este momento, ¿no? Bueno, continuamos.
Es necesario aclarar que la titulación de un texto periodístico debe emprenderse después del escrito del texto y no antes. A ver, es recomendable, por lo general, y eso se, están en una reunión ahí. Eso se hace, ¿por qué razón? O sea, lo normal es que nosotros hagamos el título y de ahí empecemos a hacer la noticia, pero muchos recomiendan, y ya cuando ustedes empiecen a hacer textos se van a dar cuenta de que luego de haber escrito el texto, la nota, la noticia, lo que ustedes deseen, ahí nosotros podemos recién escribir el título. ¿Por qué razón? Porque en el título ustedes tienen que poner prácticamente el resumen, resumido, lo que vamos a ver nosotros más adelante. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de títulos y yo también deseo que ustedes busquen, googleen, en vez de estar en el celular chateando y cosas así, googleen y busquen periódicos, títulos de periódicos, de los más reconocidos o los periódicos que estén en su ciudad. No, eso no importa, la cosa es revisar los periódicos para que vean ustedes ejemplos. Nada que no aparezca en el texto puede ser agregado como información en el titular, pues los titulares son apenas un avance de lo que el lector encontrará en el texto con mayor profundidad. Con frecuencia los periodistas tienden a confundir el titular con uno de los elementos que lo componen. El título, dejando de lado otros dos elementos importantes de su estructura, que es en este caso el antetítulo más el otro y el sumario. Una titulación será completa cuando se utilicen los tres elementos: antetítulo, título y sumario. Aunque cada medio de comunicación es libre de establecer las políticas de estilo y aplicar. A ver, vamos a ver esto. Sí. Todos los medios de comunicación mantienen políticas de estilo, son estilos libres, estilos propios. Ustedes, ustedes van a ver una gran diferencia entre un título del diario Extra a un título del Comercio. Los títulos del diario Extra son más jocosos, son más llamativos y está dedicado a un tipo de personas, a un target de gente. No, no el periódico lo leen todos. Por lo general, el Comercio, el Universo, los periódicos de ese tipo están dedicados para gente, se podría decir, un poquito más interesadas en conocer sobre política, sobre economía y cosas así. Entonces, se van a dar cuenta de eso. Yo necesito, por favor, que busquen tanto titulares del diario Extra como titulares del diario El Comercio. ¿Ya? Eso, por favor, googleen para poder revisar uno a uno lo que tienen. Un error frecuente en la construcción de titulares es que en los tres elementos o dos de ellos dependan uno del otro para ser comprendidos. Lo ideal, al menos en los medios escritos impresos, es que cada parte del titular se lea de manera independiente y tenga sentido completo. También es un error repetir la misma información en los elementos que componen el titular. Es decir, que por ejemplo, si en la titulación de una entrevista se menciona el nombre del personaje en el título, es incorrecto decir de nuevo su nombre en el sumario, donde podrán caber otros datos novedosos. Ya vamos a ver, tal vez están confundidos todavía con esto, pero ya vamos a ver qué es cada uno de estos. Tenemos aquí, ustedes ven en pantalla un ejemplo sencillo que tiene titular. Si se fijan, el titular tiene antetítulo, título y subtítulo. Y más abajo ustedes pueden ver el lead o entradilla, que ya vamos a ver eso en las próximas clases. El pie de foto, que por lo general ustedes ven y verifican en cada fotografía, y el cuerpo de la noticia. Listo. El antetítulo es una oración corta que precede al título y agrega información con respecto al mismo. Generalmente se utiliza para ubicar al lector temporal o especialmente, aunque también puede suministrar otra información que aparezca en el texto periodístico. Ejemplo, María de Jesús Rojas, no, María Jesús Rojas apunta al respecto que sus usos específicos pueden ser tres. Primero, ubicar la procedencia de la noticia, ampliar la idea noticiosa que expone en el titular y anunciar una noticia incluida en el texto y que no se dé a conocer en el título. Ya, tenemos aquí el antetítulo. No debe confundirse con los ladillos o palabras claves.
utilizados para identificar. Esto de ladillos o palabras claves, bueno, en este título no le vemos. Ya vamos a revisarle más adelante dónde se encuentra esto. Ya, utilizados para identificar la selección o el tema que se tratará en la nota periodística, que son usados como recurso estilístico en algunos medios escritos. Debe ser una oración con sentido completo, es decir, que tenga un sujeto, un verbo conjugado y un predicado, o por lo menos verbo y predicado, ya que el sujeto puede hallarse de forma tácita. Y tenemos aquí el título. Es el elemento más importante del titular y es lo primero en que se debe pasar cuando se emprende la tarea de titulación. Pensar cuando se emprende la tarea de titulación. En él debe estar lo más importante, la información, lo que es la noticia, lo atractivo, lo novedoso. Ya, este es un ejemplo de lo que tiene prácticamente una noticia. Un antetítulo, podemos observar hallazgo histórico. Las palabras claves, esas son las palabras claves, son pequeñas, súper cortas para poder entender lo que se viene más adelante. Descubren ciudad más antigua de Europa. Este sería nuestro titular. Bueno, la fecha por lo general va ahí. Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Vendría a ser nuestro sumario, es una información importante. Bueno, el ID, eso todavía no les he explicado, pero bueno, en el ID se responden las 5 preguntas claves: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Siempre van a responder ustedes en el ID esas respuestas. Ya les explico en clases, como les digo después. Pero bueno, en este ejemplo ustedes ya pueden verificar el ID y por lo general en el cuerpo de la noticia tenemos un párrafo para responder cada una de las preguntas que ya se presentaron en el ID y eso ustedes ya van a revisar. El sumario es una especie de resumen de lo más importante del texto. Se compone de 2 o 3 informaciones diferentes sobre el tema tratado, escritas en igual número de oraciones cortas separadas por puntos seguidos. Irán ya preparando material que vamos a hacer un, un inicio de una noticia. Ya, aquí vamos a ver otro ejemplo en donde se aplica lo que es el antetítulo. Los visitantes son reenviados al portal de Hong Kong. ¿Cómo le vas? Sigan nomás. ¿Cómo está? Buenos días. Título. Ustedes pueden verificar ya aquí el título. Google desafía a China y le hace un quite a la censura. Y nuestro sumario, que vendría a ser: la medida se toma tras fracasar las negociaciones con el gobierno para levantar las restricciones. Eso es todo lo que tiene que tener una titulación. 3 cosas: antetítulo, título y sumario. No se vayan a olvidar. Y aquí tenemos algunos tipos de títulos. Tenemos los títulos expresivos, son palabras sueltas con signos ortográficos, evocan sentimientos o sensaciones. Tenemos un ejemplo: qué goleada. Títulos apelativos utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho, apelan a la conciencia. En este caso, como ejemplo, tenemos políticos caminan sin rumbo. Títulos temáticos enuncian únicamente el tema de la información y no permiten identificar la noticia. Tenemos también como ejemplo economía costarricense logra estabilidad. Los títulos objetivos resumen en su contenido la noticia. Renuncia presidente de la República. Imagínense en ese titular en los periódicos de aquí del Ecuador. Tenemos títulos subjetivos, buscan llamar la atención. Falso profeta muere de un tiro. Tenemos los títulos informativos, presentan el hecho noticioso en forma evidente. Como ejemplo, gasolina subirá 7 centavos por litro. Ustedes verifican el tipo de titulación que podemos aplicar dentro de una noticia. Tomarán en cuenta esto porque más adelante, no sé si no recuerdo si es que es la próxima clase o de aquí en unas 2 clases más, vamos a ver lo que es la noticia y es algo demasiado importante para ustedes porque, como les digo, esto manejan ustedes diario, comunicación diaria. Entonces, por ende, tienen que poner mucha atención en este tema. Ya no es este tema, ya no es como las anteriores, que es algo general. Este tema ya es
prácticamente les dan 2 semestres de redacción, si no estoy mal. Entonces, imagínense que son 2 semestres de redacción. Entonces, esta es una de las materias más complicadas de comunicación, así que les recomiendo que pongan atención bastante a este tema. Ya más adelante, cuando estén en ciclos superiores, me van a dar la razón, si es que yo mismo no les doy clases de esto, porque a mí sí me hicieron sufrir, sufrí bastante en esta clase de redacción. Aunque no perdí, pero ingresé arañando, aunque no lo crean, pasé arañando esta clase. Esta clase de redacción se hizo para mí lo más complicado, más que televisión, que es una de las materias más complicadas en comunicación, pero no. Esta sí me sacó canas verdes, como les dije, yo también pasé esta materia arañando, porque, ¿cómo le va? Porque fue bastante complicada, no es fácil la redacción. Parece sí, pero no es fácil. Y luego ya como ustedes ya aprenden a hacer noticias y todo eso, entonces ustedes ya organizan igual, de igual manera en redacción un periódico. Ya hacen un periódico de 4 o 5 páginas y todas las páginas son noticias suyas. Entonces imaginémonos el nivel que tenemos que tener ya para poder crear un periódico. Bueno, hasta este momento tenemos preguntas o dudas, quejas, súplicas, nada. Bueno, No sé, licenciado, ¿cuáles vendrían a ser en el texto las palabras claves? las palabras claves. A ver, dependiendo de la nota que tú quieras hacer, vamos a ver aquí un ejemplo. Es lo que teníamos acá atrás. Ya, a ver, nosotros vemos aquí, vemos, si leemos, es que eso les digo, si nosotros nos ponemos a leer el texto, vendría a ser, el gigante informático Google anunció ayer el desvío de un portal en Hong Kong de todas las búsquedas dirigidas a su explorador en China para evitar la censura del gobierno de Pekín. Ahora los visitantes de su portal en China, Google son redirigidos a Hong Kong, Google con Creemos, creemos que esta nueva estrategia para proporcionar búsquedas sin censura en China, simplificado a través de Google.com, es una solución razonable, dijo el director legal de la empresa David Drummond en el blog corporativo. Con su decisión, Google termina 4 años de búsquedas censuradas que hacían imposible encontrar información sobre la matanza de estudiantes de Tiananmen, la representación en Tíbet, que es Xinjiang, y otras violaciones a los derechos humanos. Dependiendo de nosotros, lo que vayamos a hacer en la noticia, viene en este caso a ser las palabras claves. Ustedes observan aquí como antetítulo, los visitantes son reenviados al portal de Hong Kong, aunque no vendrían a ser esas nuestras palabras claves. Yo le pondría, ¿qué podría ponerle como palabras claves? Podría ser la nueva era en Hong Kong, algo súper sencillo. Con eso ya nos damos cuenta de como que de qué es lo que vamos a tratar. O sea, a eso le podríamos poner. Nosotros, bueno, ahorita por lo que solo es una hora, les voy a dar una hora de clase, si no nos pusiéramos a hacer ejemplos, les diera yo lecturas ya con títulos, hechos y derechos, y ustedes tendrían que de alguna manera cambiar. O viendo, todavía sí tenemos un cuarto de hora para trabajar en ejercicios de titulación. Elementos que influyen en la titulación. Hay elementos que influyen en la titulación y que determinan la forma más adecuada para hacerla dependiendo de cada caso. En términos generales, podemos decir que los títulos dependen fundamentalmente de el medio de comunicación. Escucharán esto, cada medio de comunicación titula de una manera diferente, determinada por las características formales y la periodicidad del mismo y por su política editorial. Como les decía, no vamos a ver los mismos títulos en el diarios como el Extra, a diferencia de diarios como el Comercio o el Universo. La titulación de un diario será diferente a la de un semanario o a la de una revista. Por lo general, en las revistas en las que más información no es de actualidad inmediata, se prefieren las titulaciones apelativas. Ya vimos lo que son las titulaciones apelativas o las expresivas, mientras que los diarios tienden a preferir la titulación informativa, o sea, informar, dar a conocer
algo. La titulación también depende del espacio que nos dan a nosotros para escribir en un periódico. No es que ustedes cogen y hacen la noticia como a ustedes les da la gana, no. Aquí el editorista te llama, te dice, a ver, necesito que me hagas una noticia de tal tema que yo consiga con 4 párrafos. Cuando te hablan así de 4 párrafos, te hablan 4 párrafos más el lead, más toda la titulación. O sea, y a eso depende de cada jefe, de cada medio de comunicación, como quieran el espacio. Ahora, imaginémonos que les dice el medio de comunicación, necesito que me hagan una nota de media página. Imaginémonos tanta información que nosotros tenemos que hacer para realizar una nota de media página de un periódico. Entonces, todo esto depende también de, como les digo, del medio de comunicación y de qué tipo de periodistas sean. Porque si son un poco más reconocidos, tienen más credibilidad, les van a mandar a hacer notas de informativas. Pero si son así como medios chistosos, como que medios por ahí volados, como que en ese sentido, ya les tocará hacer notas de farándula y cosas así. Entonces, ustedes van creando su propio perfil ya desde ahora. Desde este momento ustedes crean su propio perfil, crean su reputación como periodistas. Por eso les recomiendo, al inicio se recuerdan que les dije esto de las redes sociales, limpiar las redes sociales, no suban solo borracheras, no hagan ese tipo de cosas. Yo sé que es lindo, es que toda la gente conozca, lo que sea, pero es preferible mantener por lo menos la red social que más es visitada, que es Facebook, Facebook limpia. Ya, está bien que salgan de viaje, que tomen con sus amigos, todo, pero ustedes ya inician una carrera ya. Entonces todo esto va a depender luego. Cuando ustedes sean periodistas, todo lo que puedan sacar en su contra van a intentar utilizar. Pero si no encuentran nada de eso, entonces no hay ningún problema. Por eso les recomiendo que desde ahora ya vayan limpiando sus redes sociales, vayan depurando fotografías y todo ese sentido para que luego no tengan problemas. Bueno, vamos a ver con esto. El espacio asignado en el texto. Un aspecto que influye notablemente en la titulación es el del espacio que se le ha asignado a la información en la página de un diario. De ahí que no se titule igual una información a una o dos columnas que otra que ocupe 3, 4 o 5 columnas, pues la economía de las palabras primará en las que tiene menos espacio y determine el tipo de título seleccionado, pues los informativos suelen ser más largos que los apelativos y los dispersivos. Ahora que recuerdo, los medios de comunicación impresos o periódicos también te cuentan el número de caracteres. O sea, te van a decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una nota yo qué sé, de 400 caracteres, quiero que me hagas una nota de tantos caracteres. Entonces, todo eso deben ustedes conocer, deben saber, y esto ustedes lo van a lograr con la práctica. Solo práctica lo van a lograr, nada que estudiar. No crean eso, porque yo ya he pasado por eso, entonces. Ellos han escuchado que la práctica hace al maestro, sí, solo pura práctica nos va a llevar a poder hacer notas, titulaciones, lo mejor que podamos. Por lo general, los periódicos también mantienen las siguientes reglas para titular, de acuerdo con el espacio asignado en columnas para cada nota periodística. Textos que ocupan una columna, el título no debe superar las 3 líneas. Son reglas básicas que pueden utilizar. Textos que ocupan entre 2 y 4 columnas, el título puede tener entre 1 o 2 líneas. Textos que ocupan 5 o 6 columnas del título no debe tener más de una línea. O sea, son características básicas, recomendaciones, porque como les digo, cada medio de comunicación tiene ya esto en su estilo periodístico. Entonces, ustedes cuando ingresan a un medio de comunicación grande, bueno, por lo general, les van a entregar un libretillo. En el libretillo ustedes van a revisar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Bueno, va a ser una pregunta a Joan, que está solo en el celular. Lamentablemente solo le veo a usted, Joan, ahorita en estos momentos. No ha dejado el celular. Estaba respondiendo a mi padre, licenciado. Es la labia del calumeño. Bueno, la libertad del periodista. Los periodistas suelen ser personas creativas, ingeniosas, lo cual refleja también en su forma de escribir títulos. El periodista es libre para titular su nota de acuerdo con el tipo de título que le parezca más conveniente, siempre y cuando respete 4 reglas de oro. Primera regla, que el titular sea conciso, es decir, que recoja la información más exacta y breve posible de la línea central que aparece en la información, pero si es
Pero sí, los titulares deben ser siempre fácilmente comprensibles para cualquier tipo de lector y nunca se debe sacrificar la claridad expositiva en aras de la brevedad. Sí, yo he visto muchos titulares que solo con lo que nos dicen el título, chuta, o sea, ya nos aburre, como que nos da pereza, todo eso tenemos que analizar en el momento de titular. Que sea preciso, debe expresar con total exactitud de forma inequívoca el contenido de la idea básica que transmite. Nunca debe ser conducido a la confusión. O sea, nosotros no vamos a escribir un titular para confundir al lector. La idea es que se entienda y que comience a leer y siga con la lectura. Que refleje lo que se dice en el texto de la información y no sea mentiroso. Esa es una regla de oro. No podemos nosotros escribir lo que a nosotros nos parezca, no, porque luego eso puede conllevar a denuncias, puede llevar a problemas legales, entonces es preferible tener las pruebas suficientes para poder escribir un texto. Si nosotros no tenemos las pruebas suficientes para escribir un texto, es preferible no escriba, porque si no se van a meter en problemas. Ya ha pasado con eso con muchos periodistas a nivel nacional y qué les toca. Les toca pedir disculpas públicas. No sé si han visto ustedes a Alfonso Espinosa cuando mandan a, no sé, deben haber visto si es que ven por ahí alguna noticia. Él tiene que pedir disculpas públicas sobre algún tema que tal vez la información no fue corroborada, pero eso sí, el periodista, chao. O sea, el Alfonso lo único que es leer los textos que normalmente le pasan o él mismo realiza y punto, es presentador de noticias. Pero como es uno de los más antiguos en noticias, y no es el más antiguo aquí en el Ecuador, entonces a ellos si es que algo pasa, cogen y te despiden, nada más, o sea, no se hacen problema. La verdad. Entonces, por eso es la ética del periodista. Nosotros tenemos que tener una ética intachable en cuestión de comunicación. No se inventen, no agreguen cosas que no son. Tal vez los sentimientos pueden golpearnos en el momento de hacer una noticia, sí, pero es preferible dejar a un lado porque si somos muy sentimentales también puede pasar que nos pase algo, tal vez el material no sea comprensible, tal vez la nota nosotros escribamos de una manera, yo qué sé, con iras, entonces imaginémonos cómo es un texto cuando se escribe con iras, entonces ya, des en cuenta de eso. Y por último, la última regla de oro que es que sea atractivo, que sea y que consiga atrapar al lector. El objetivo de un periodista, un redactor, es lograr que, buenos días, es lograr que las personas lean el texto. Por eso han de decir, porque dice que, porque, espera un ratito que me están hablando aquí. Eso, eso chicos, eso vamos a poder revisar el día de hoy.